Hoy os tengo al canal dos acciones de Warren Buffett que pueden dar mucho que hablar. Una es más de un sector más volátil, ¿vale? Y otra de un sector más defensivo como es la industria del consumo de comida, ¿vale? En estas dos partes vamos a analizar un poco la evaluación que tiene el mercado y qué podemos esperar en largo plazo de estas dos acciones que tiene este hombre. De primeras hablamos de Occidental Petroleum Corporation, ¿vale? O las sus siglas OXY. Este sector, ¿vale? Es el sector del petróleo, del gas, ¿vale? De consumos de al final de los consumos de combustibles. Y bueno, pues según vemos, está en una acción más o menos una acción media, ¿vale? Tirando ahora seguramente hacia un poquito alta, pero lo tenemos en un pequeño drawdown. Un drawdown que lo teníamos más o menos a raíz del 40% en el 2012, 2010, 2012. ¿Vale? Pero antes de ver exactamente y de valorar qué tenemos en este gráfico, vamos a ver si es una empresa rentable o si no lo es. En este caso, ¿vale? Si agrandamos el panel de la rentabilidad, vemos que es una empresa bastante oscilante en cuanto al petróleo, ¿vale? Porque al final es una empresa petrolera. Parece que ha encontrado algún sitio nuevo donde sacar petróleo y por eso mismo parece que puede dar alguna noticia en largo recorrido que pues ha aumentado su valoración. Pero aquí vemos cómo ha tenido dos pequeñas crisis, ¿vale? En el 2000, del 2015 al 2016, más o menos 17, y luego en la del COVID, ¿vale? Que no me salía la palabra, que tuvimos aquí otra pequeña recesión, ¿vale? Que le pasó factura. ¿Por qué? Porque no se movía un solo coche, un solo barco, un solo avión. Entonces a todas las petroleras les pasó factura esta época. Pero también, como vemos aquí, su facturación no es nada bonita, no es nada rentable. Yo no dormiría tranquilo, ¿vale? En una empresa que tiene esas características de ventas y de beneficios. Es cierto que es una empresa rentable, ¿vale? Que tiene bastantes ventas y que tiene un beneficio de unos 5.000 y pico millones, ¿vale? Y pico mil millones, perdón. Pero a mí, sinceramente, no me resultaría atractiva una empresa de este calibre, puesto que fluctúa mucho con el tema del petróleo. Tiene más o menos una deuda de unos 5,3, ¿vale? Ha estado mucho peor, pero muchísimo peor desde el año 2007 hasta casi antes un poquito del COVID. Luego en el COVID sí que bajó su deuda y al mismo tiempo podemos ver cómo su ratio de beneficios con respecto de la deuda lo tenemos en 1,4. Cuanto más arriba esté esto, mucho mejor, pero teniendo en cuenta que es una empresa del sector del petróleo, oscila mucho en cuanto al petróleo. Sí que es verdad que según las noticias, ¿vale? Según las guerras que tenemos en Oriente y demás, bueno, pues podemos ver cómo igual a lo mejor el precio del petróleo puede subir por especulación propia, ¿vale? No sé yo si invertiría en esta empresa, ¿vale? Si compraría alguna para tenerlo, porque el dividendo tampoco es muy elevado, ¿vale? Es 1,71, tampoco es muy elevado. Y luego, aunque sí que es verdad que tiene un free cash flow flotante, va, un dinero flotante elevado de unos 4.000 millones, pero a mí no me daría mucha tranquilidad esta empresa tan oscilante, ¿vale? No es una máquina de generar dinero. Además, vemos que aquí en su valoración, ¿vale? Como hemos visto antes, es cierto que ha tenido malos momentos, ¿vale? Que durante la pandemia sí que fue un momento para poder comprarla quizá, ¿vale? Porque estaba en una valoración un poquito baja, al igual que en la crisis de 2008, pero por lo que vemos siempre ha estado en una media bastante baja, entonces yo sinceramente no la compraría. Es cierto que la puede tener Warren Buffett, ¿vale? Que es un genio de las finanzas, pero yo no la compraría porque no dormía tranquilo, o si acaso si la queréis comprar, yo la tendría, pero en un punto de ser irrisorio en mi cartera, simplemente por si acaso pega algún pelotazo de vez en cuando, ¿vale? Porque vemos que según su histórico, ¿vale? Si quitamos la valoración, vemos que según su histórico siempre ha estado en un punto de no crecimiento, ¿vale? Nunca ha crecido. Su crecida máxima fue desde el año 2000 hasta prácticamente en 2008, pero después no ha crecido demasiado. Entonces yo aquí sinceramente no entraría, no la veo una empresa para poder entrar. Pero bueno, allá cuentos, allá previsiones, vamos a ver justamente su previsión de mercado. Y aquí según vemos en la visión de mercado que nos dan los analistas, vemos que puede subir. Esto precisamente puede ser por lo que os he comentado antes, porque puede ser que con la guerra que hay en Oriente, pues el valor del petróleo suba, con lo cual subirá el valor de la empresa. Pero sinceramente, aquí hay más analistas que dicen de mantener posiciones que de compra. Y además, sus expectativas, tanto trimestrales
como anuales, vemos que no son muy halagüeñas. ¿Vale? Hay alguna subida que otra puntual y demás. Ya digo que este valor yo lo vería más para especulación. ¿Vale? Para pegar algún pegado de vez en cuando, estar pendiente de lo que es la valoración y cuando baje a estos puntos, ¿vale? Cuando haya alguna recesión, comprar aquí acciones, esperar a que suban y venderlas. No tendría para nada más. Según vemos aquí, sus ingresos no se estiman que sean muy grandes. Cierto que pueden llegar a subir un poquito, ¿vale? Se estima una pequeña subida de cara al 2025, 2026, pero luego en 2027 vemos que baja otra vez. Entonces yo no estaría a gusto en una empresa de este calibre. ¿Por qué? Porque bueno, ahora como está la guerra en Oriente, pues como digo, puede ser una oportunidad para poder dar en compra, algo especulativa. Y quién sabe si a lo mejor de aquí a 2, 3 años podemos ganar algo de pasta, ¿vale? En esta empresa, que bueno, reparte un pequeño dividendo, no es muy grande. Y bueno, quién sabe si podemos ganar algo de pasta. Ya digo que es a nivel muy especulativo. Y sin más dilación, vamos a ver la otra empresa que tiene Warren Buffett del sector defensivo. Tenemos por otro lado la empresa de Kraft Heinz, ¿vale? Que es una empresa de alimentación. Estas empresas suelen ser más o se dan más en el sector defensivo, ¿vale? Sector de comida, supermercados, bebidas, etcétera, ¿vale? Más o menos en este tipo de sectores. Esto quiere decir que estas empresas suelen subir más, ¿vale? Cuando estamos en entornos de recesión o de crisis. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita comer, ¿vale? Todo el mundo necesita beber. Entonces, estas empresas suelen darse más en este tipo de situaciones. Mi recomendación para esto, entrar justo cuando no estamos en recesión, ¿vale? Ir comprando, porque suele ser cuando están más baratas, para justo cuando empiezan las recesiones, disfrutar de esas ganancias. Entonces siempre hay que ir en contra de lo que va haciendo el mercado. Esta es mi estrategia. Entonces, para ir a largo recorrido, suele ser así. Como vemos en esta empresa, ¿vale? Ha tenido, bueno, ha tenido bastantes ciclos. No es una empresa que sea bonita de analizar. ¿Vale? Es cierto que tiene grandes beneficios, que están bien de ventas, pero como vemos también lleva las ventas estancadas desde el año 2016 más o menos hasta el día de hoy. O sea, lleva unos 10 años, que se dice pronto, más o menos, estancada en ventas. Y como vemos también sus beneficios han ido decreciendo, ¿vale? Están yendo para abajo. Puede ser una buena oportunidad de entrada o no, veremos a ver las siguientes. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues vamos a ver la deuda que tiene, ¿vale? Que como vemos aquí es una deuda de un 6%, no es que sea excesivamente alta, pero me gustan más cuando están por debajo del 4% de deuda, ¿vale? Del 4,0. Es cierto que es una empresa de alta limitación, una empresa rentable, ¿vale? Pero sinceramente me gustan empresas que tengan menos deuda que esta, ¿vale? Podemos ver que luego los beneficios que tiene después de pagarlo todo, ¿vale? Son de 2,6, es una empresa que es rentable, ¿vale? Que no tiene grandes subidas ni bajadas, por eso es del sector defensivo, ¿vale? Son empresas más estables a muy largo recorrido. Y bueno, pues nos paga un dividendo bastante alto, ¿vale? De un 4,61, que pues hoy mismo Warren Buffett la puede tener, seguramente sea por estos motivos, ¿vale? Porque, bueno, pues son empresas, ya digo, del sector defensivo, suelen pagar buenos dividendos, y es para tenerlas a largo recorrido y olvidarse de que las tenemos. Pues suben de vez en cuando, ¿vale? Porque esto va así, suben de vez en cuando, van bajando, van bajando, van bajando, pegan la subida para arriba y ganamos mucho más. Lo bueno es que pagan un buen dividendo. Entonces, posiblemente, pues bueno, para tenerla en cartera, mejor que la del petróleo, nos vendría igual bien para poder tenerla en cartera y ganar un buen dividendo. Es que de casi un 5% anual. Entonces, vendría muy, muy bien. Luego también vemos que su free cash flow, aunque digamos, el free cash flow, que básicamente es el dinero que les sobra, se mantiene estable entre los 1.000 millones. Por lo que estoy viendo aquí, por lo que vemos, se mantiene estable en los 1.000 millones. Que ha tenido una buena subida, se mantiene en el 3,60, en el 306 mil millones, ¿vale? Entonces vemos que es una empresa que es rentable a largo plazo, que está ahora mismo decreciendo un poquito en beneficios, aunque sus ventas se mantienen. Puede estar bien. Ya digo que por el dividendo, pues yo la podría tener en cartera. La veo bien para estos casos. Ya solamente digo que eso, por el dividendo la veo bien.
vamos a ver qué valoración nos da el mercado y después supervisión. La valoración que nos da el mercado, bueno, pues vemos que está en la media, más o menos, una media de 11,13, ¿vale? Que es lo que se espera ahora mismo. Y que está justo, si la media está en el 14, ¿vale? Está un poquito por debajo, nos esperaría justo más o menos en una buena zona de compra. Es cierto, ya digo, que es una empresa de consumo, ¿vale? Que es una empresa de sector defensivo. Entonces, podría estar bien entrar en compra ahora para luego esperar ganancias. Es cierto que, ya digo, ha tenido sus pequeñas bajadas, ¿vale? Como vemos aquí. Si vemos la gráfica, pues bueno, ha tenido una pequeña bajada desde que empezó y luego se ha mantenido estanca durante, no sé, llevará como unos 5 años en lateral. Esto puede estar bien si compramos en estos puntos, ¿vale? Si compramos justo en la zona donde más se hace hay estancamiento. Pero ya digo, esto simplemente para ganar en cuanto a dividendos y cuando nos cansemos, pues la vendemos y a otra cosa. Voy a ponerlo de nuevo, ¿vale? Voy a poner de nuevo en la valoración que tiene en el mercado, que vemos que está justo un poquito por debajo de la media. Entonces, ¿podría ser para entrar ahora en compra? Pues sí, puede ser. Si nos interesa la parte de los dividendos, pues ¿por qué no? Podría estar bien entrar en compra de esta empresa solamente por los dividendos y mantenerla un poco a largo recorrido. Vemos que tiene un drop down de casi un 50%, donde se ha mantenido prácticamente siempre, salvo en la crisis del COVID, ¿vale? Que bajó un poquito más, pero que es una empresa que no sube más del 50% de drop down. O sea, empezó a bajar y demás, y ya digo que yo creo que esta empresa la tiene Warren Buffett simplemente por el hecho del dividendo, ¿vale? Porque paga un muy buen dividendo, como hemos visto aquí, paga un muy buen dividendo de cerca de un 5%, hasta también pagando un 8%, ¿vale? En la época del COVID, es decir, que es una empresa que paga un muy buen dividendo. Pero básicamente fuera de eso, yo no le vería más sentido tenerla. Vamos a ver qué perspectivas nos esperan de aquí a unos años, que nos espera una perspectiva de subida. Ya digo que es un sector defensivo, empezamos a entrar ahora en una pequeña recesión, o es lo que se espera, y por eso mismo se espera que durante este año el valor suba. Entonces, ¿qué puede ser? Que bueno, pues que si la tenemos en cartera, aprovechamos el dividendo y encima sube, pues todos ganamos. Tenemos ahora mismo nueve analistas que dicen que una compra fuerte, otros 12 para mantenerla, se queda más o menos una compra más o menos determinada, una compra tranquilitas. Esperamos que también su estimación en estos trimestres tampoco es muy elocuente, ¿vale? Vemos que tampoco es muy elocuente. Y anualmente si vemos que se estima unas pequeñas subidas, ¿vale? Que por eso mismo, a lo mejor después la tiene Warren Buffett en compra porque se esperan unas subidas en unos 4 años que pueda estar bastante bien, ¿vale? Vemos unas subidas de estimaciones bastante grandes. Y en cuanto a sus ingresos, ¿vale? Vemos que trimestralmente en este año que nos entra, los dos últimos trimestres de este año más los dos que entran, se estima un estancamiento, ¿vale? Pero un crecimiento positivo, ¿vale? Vemos aquí que un crecimiento positivo en ventas. Entonces, esta empresa, bueno, para el sector defensivo no suelen subir demasiado, ¿vale? Porque estas empresas del sector defensivo no suben demasiado, pero viene bien tenerlas en largo recorrido y ir reforzándolas cuando están en sus peores valoraciones o bien cuando estamos en unas valoraciones bastante grandes en cuanto a lo que es el mercado en general. Y me refiero comprarlas justo cuando estamos en época de bonanzas. ¿Por qué? Porque es cuando más baratas suelen estar y cuando suben es cuando estamos en plenas recesiones. Entonces, ya digo que esto es para tenerlas tranquilamente, haberlas comprado durante el COVID más o menos, estar ahora comprándolas, incluso llevarlas ya desde hace un tiempo. ¿Para qué? Simplemente por el dividendo merece la pena. Porque, joder, un dividendo del 4%, del 5%, pues sinceramente, nos dan un 5% de $30. Pues puede estar bastante guay el tema. Se espera que el forward pair esté en 11,3, es decir, que se espera un crecimiento entre un 6, un 7 más o menos, y aquí vemos como, bueno, pues el crecimiento, nos espera un crecimiento de casi entre un 10 a un 30%. Entonces, ¿vosotros qué decís? A ver, yo sinceramente me iría más a empresas tipo General Mills, ¿vale? Me gustan más su gráfica. A ver si veo aquí, ¿dónde está aquí el índice?
que esto es muy bonito de ver, ¿vale? Veis que es una empresa que siempre va subiendo en ventas y en beneficios. Es una empresa también del sector defensivo, ¿vale? Como esta, ¿vale? Del sector de la comida, que nos paga también un buen dividendo de un 3,51, la otra era de un 4, 3,61, ¿vale? Que es muy rentable, aunque tiene una deuda un poquito alta, y que luego la valoración, a ver si carga, está más o menos entre la media, un poquito más abajo, un rebotado de un 20%. Entonces, está un poquito más cara, sí, ¿verdad? Pero se espera un forward pair de un 15. La otra era de un 11, esta de un 15. Vosotros decidme qué previsiones más o menos veis, qué esperáis del mercado con estas que tiene Warren Buffett, ¿vale? ¿Por qué las ha comprado? No sé, me gustaría leeros en comentarios. Decidme, escribidme y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.